No sé si está horrible. Hola, yo tengo una duda. Sí, ¿Se escucha así? sí, sí, te Yo escucho. la semana pasada no pude asistir a la clase y había escrito a ver si me podían pasar la grabación y como no estaba el link no pude ver ni ponerme al día con lo que hiciera en la clase pasada. ¿Hay algún inconveniente o algo con que no tenga la presentación que hicieron o lo que están comentando? Les, No, com- sí, les compartimos la presentación, sí, que estuvieron trabajando. Lo que sí, las grabaciones, sí, las sube la organización de chicas programadoras, apenas puedan, las suben, así que no. eh, si no me confundo, todavía no las llegaron a subir, pero apenas puedan, seguramente las van a estar subiendo, sí. Dale, buenísimo. Sí, sí, estuve leyendo la presentación que me mandaron. Fabi, Dale. están todas en la descripción del grupo, por Ujú. las dudas, ahí los Pero voy está guardando. hasta la 3 que fue, Em, o sea, creo que fue ahí la cuarta que la reviso, hacía la vez ahí pasada. reviso. Dale, Ahí cargo la dale, cuarta sí. de último. Dale, dale, dale. Ok, listo. ¿Alguna de las chicas que estuvo presente se anima a mostrar? Mm, Ahora aparece el grillito y dice cri, 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 nada. Y bueno, Yo, pues profe, nadie yo, se anima. yo, yo, profe, Bueno, yo. sí, sí, mostrá. Hornera, ¿se puede poner el coso? Hola, ahí dame un segundo porque no me está dejando abrirlo en Chrome o bueno, en lo que sea. No sé por qué me desapareció el de Saver. No sé si se puede abrir de otra forma, con algún control, porque no encuentro el comando. Puedes abrir si querés directamente el HTML en tus archivos. Si está enlazado el CSS, funciona igual. Te lo va a Ah, no, abrir igual ahí directamente en pude. el navegador. Ahí está. Ah, Y lo dale, presento. perfecto. Pongo para presentar pantalla, ¿verdad? Ahí Sí, voy, sí. por favor. Este grupo es con Mora también y Miri. Mora la estoy viendo por acá. Está una persona. No sé si ahí están viendo la pantalla ya. Ay, yo no las escucho, pero bueno, básicamente es lo que entendimos que había que hacer. Eh, bueno, yo lo completo con mis datos. En mi caso sería así. Y lo que sí, no entendí cómo era para que se guarde, porque por ejemplo a mí no me guarda los datos, o sea, directamente si yo pongo enviar el formulario, no me lo guarda. No sé eso bien cómo solucionarlo. Y bueno, el enlace a Google, lo que entendí es que era así. Se te escucha, Janet. Ah, disculpen, disculpen. Bueno, en ese caso, en el caso de que ustedes quieran guardar los datos que están cargando, tendría que estar enlazado el formulario, sí, a un backend. En este caso, como solamente estamos haciendo la parte del diseño, sí, del desarrollo frontend, Listo. simplemente buscamos funcionalidad y está perfecto, chicas. Ahí Muchas lo gracias. consiguieron. ¿Ya dejo de compartir pantalla? Muy bien, Ornella y las compañeras. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Anímense, chicas. Recuerden que acá es para práctica y error, ¿sí? Incluso si tienen dudas o tenían una idea y querían plantearlo, también las podemos ayudar Una en eso. consulta, sigue viendo la pantalla porque no sé si dejé de compartir. Ah, no, ahí está. Eh, ahí Ahí está. está, Ahí ahí creo se que dejó dejé. de ver. Sí, sí. Listo, gracias.
tengo una pregunta que me dio curiosidad. En lo que completamos en el formulario, ¿no? ¿Se puede enlazarlo a una base de datos de MySQL? ¿Sí? Sí, sí, Si sabes hacerlo, sí. Tenía curiosidad de cómo se enlazaba. O sea, conozco cómo hacer MySQL, pero no sé cómo enlazarlo. Sí, me pueden Eso más que responder eso nada lo rápido. hace el backend, como decía Janet hace un rato. Nosotros no manejamos esa Ah, parte. ok, ok. Gracias. claro, tengan en cuenta de que hay todo un proceso detrás que tiene que ver también con un sistema de ruteo, ¿sí? Donde nosotros definimos las rutas de nuestra página y cómo vamos a recepcionarle esa información. Después ahí se procesa toda la lógica para poder capturar esa información y después enviarla a la base de datos. Hay como un punto intermedio ahí para poder conectarlo con la base de datos. Bueno, ¿algún equipo más se anima a presentar, chicas? O en lo que vienen trabajando en todo caso. Nos gustaría ver más o menos sus avances o qué estuvieron viendo. No importa si no lo pudieron terminar. Sí, muestren hasta dónde llegaron, no hay problema. Sin miedo, chicas, sin miedo. No pasa nada. No, no hay problema si no lo terminaron. Pueden mostrar hasta dónde llegaron. Tengan en cuenta que acá lo más importante es que ustedes estén, que practiquen y que hayan intentado hacerlo, ¿sí? Es como el primer paso, ¿sí? Nosotras dentro de todo las vamos a estar ayudando en base a lo que estuvieron avanzando, ¿sí? Por eso es importante que vayamos viendo y que también ustedes pierdan el miedo a mostrar lo que van avanzando, ¿sí? ¿Se animan o prefieren que avancemos un poquito más, trabajen un poquito más en sus proyectos, en los desafíos que vayamos avanzando y después presentan? Bueno, si quieren lo muestro yo, o sea, soy del grupo 4, pero no, es como que No pasa nada, no no pasa lo nada. terminamos. Pero muestro por así cómo vamos, pero no. Listo, perfecto. O sea, vamos así. Mm, se ve bien, profe, ¿o no? Sí, sí, se ve. Esto, perfecto. Ok, ok. Ah, mira. ¿Qué pasó? No, estaba viendo algo, perdón, que quedó ahí. Pero no, está. Lo que sí, tal vez le falta agregar un poquitito más de estilos, quizás Claro, más. por eso no lo llegamos a terminar de lo que vimos, tipo lo de la clase pasada. Ujú. Ok, está perfecto, chicas. Bueno, Eh, Me sí, gusta el eslogan. sí, es de lo primero que Esos estaba días mirando. nunca serán vencidos. Eso me encantó. Y viendo la foto te da hambre encima. Ajá. No, bueno. pero chicas, gracias por compartir, Sao, sí.
Y de vuelta, traten también de perderle el miedo y sobre todo de practicar, ¿sí? Aunque quizás al principio cueste un poco, incluso eh, con errores y demás, de vuelta es como la frase, es literal, la práctica hace el maestro acá y mucho más en programación o de desarrollo. Y aparte vienen cositas más interesantes, mucho más lindas también y desafiantes. Así que de vuelta las invitamos a seguir practicando y a perder el miedo a mostrarlo, ¿sí? No te olvides que del error se aprende, del éxito Ujú. rara vez. Es muy cierta la frase de la película de Disney, La familia del futuro, que del error siempre se Sí, aprende. perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir entonces a lo que nos lleva a la clase de hoy, ¿sí? Y que después tenemos un par de prácticas y desafíos bastante interesantes. Vamos a ir a lo que nos lleva. Ta, ta, ta. Ah, eso era, me estaba olvidando. ¿Pudieron ver las preguntas que les pasé por el chat del grupo? Había tarea. No, mentira. No, profe, no las pude ver, perdón. No, no, no pasa nada. Era más que todo para que se tomen un tiempito, igualmente las voy a compartir ahora, ¿sí? Así también las pueden. A ver, avísenme si se ve ahí. Ahí debería estar. Perfecto. Bueno, vamos primero con esto. Esto fue lo que les compartí, ¿sí? Que eran más que todo preguntas para que se planteen. Esto era sin, con el objetivo de que no los googleen, ¿sí? Sino que lo analicen y lo piensen y lo reflexionen como en su propia experiencia personal como usuarios, ¿sí? En cualquier aplicación o página de tecnología, ¿sí? Cualquier cosa igual las leo por el chat si alguna ya. Eh, ok, entonces vamos a empezar con la primera y me van comentando un poquito, sí. Abran los micrófonos si quieren. De vuelta, no, no tengan miedo, ¿sí? A contestar. Acá también estamos para aprender, ¿sí? Directamente estamos para aprender acá, ¿sí? Y practicar y equivocarnos sobre todo. Entonces, ¿qué entienden por interfaz de usuario? ¿Sí? Me gustaría preguntarles y que me comenten más o menos. Puede ser la interacción como entre el usuario y ahí como dice, piensen en las apps o páginas, asumo que puede ser la interacción de uno como usuario con esas apps y páginas que se usan todos los días, ¿no? No sé. Perfecto. Está casi muy encaminado directamente, ¿sí? Ok, genial. Entonces, vamos entonces a la segunda, ¿sí? Lo que hace el usuario es. Ok, quizá ahí, con lo último que dijo Mora, va más que todo con otra definición que vamos a ver en un ratito, ¿sí? El último comentario, sí. Lo que hace que el usuario se interese. Vamos a ir con la segunda pregunta y después lo vamos a ir concluyendo con la idea, sí. ¿Qué dispositivos usan más? Es una pregunta, ¿sí? ¿Qué dispositivos usan más? ¿Celular, tablet, computadora? De manera general, ¿no? ¿Y cuáles les gusta más? Yo creo que uso más el celular porque yo como en el celular tengo todo, entonces tengo las cosas para estudiar, el Classroom, el WhatsApp, que no uso mucho el celular yo igual, pero bueno, Ujú. Perfecto. vivo con el celular en la mano, pero no lo uso. Ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario más? Entonces, dentro de las aplicaciones que más utilizan, por ejemplo, en el celular, ¿no? ¿Alguna de esas Profe, que tipo si aplicaciones? buscas, dice Sí. profe que si buscas en configuración te aparece
¿Cuántas horas usaste la aplicación? ¿O cuántas horas usaste el celular por día? Sí, me lleva cada sorpresa. Fue un poco Sorpresa. como Bueno. yo. Eh, ok, entonces, dentro de esas aplicaciones que más usan normalmente, ¿no? Por ejemplo, Instagram o aplicaciones del colegio o demás, otras quizás que sean un juego. ¿Hay alguna que la utilicen también en la computadora o en una tablet quizás? Sí, Ok, sí, tanto en el celular como en la computadora. entonces, ¿pudieron notar diferencias entre esas dos páginas, que son básicamente las mismas porque cumplen las mismas funcionalidades, pero pueden notar esas diferencias que hay entre cómo se ve y cómo interactúas en Profe, computadora como en celular? profe, Sí, yo hoy usé el celular 4 horas, que es 2 horas y media social, que es entre TikTok, Twitter, Instagram, productividad de finanzas, que es el Klarna, y el audio lo usé 1 hora más o menos, que es el de YouTube Music. ok. Te ayuda bastante. Y es medio buchona esa, cuando te dicen un montón de cosas. No, pues yo lo De... uso porque vivo haciendo tarea o durmiendo, o no sé, me cuesta No, mucho. sí. Igual te ayuda mucho quizás para poder darte cuenta quizás, no sé, el tiempo que usás, ¿no? En el día y Y cómo me sigo hacer. planchando el pelo aparte, entonces, y, me, Ok. y miro boca, no sé, pues hay que decir, miro boca. Ok, entonces Mora dice cómo se adaptan las pantallas de cada dispositivo. También algunas funciones desaparecen, capaz porque no son compatibles. Muy bien, Victoria, me encanta. Vamos entonces a pasar a la tercera pregunta, ¿sí? Como usuarias, ¿hay algo que les moleste de cómo funcionan ciertas apps o sitios? ¿Algo que sea incómodo o difícil de usar, por ejemplo, dentro de las aplicaciones que llegaron a manejar, por ejemplo? Yo cuando estaba haciendo Tecnovation, eh, mi app, ponele, ¿no? Estaba, porque yo lo hacía por la computadora, pero lo hacía también por celular para ir viendo qué onda y todo eso. Eh, Era como una especie de un clima, una ubicación. Y bueno, eso. No, yo solo quería decir eso. Ok, perfecto. Y Igual a mí me ahí, gusta, me gusta mucho usar mucho YouTube Music, pero por el diseño que tiene, no sé, me llama la atención. perfecto, genial. Está cumpliendo su función, YouTube Music. Entonces, y ahí Mora y Priscila dejaron un comentario de, antes la app de Azube era incómoda y ahora cambió un poco, perfecto. En Instagram, cuando se abre sin querer la cámara moviéndose para la izquierda, perfecto. En Instagram, cuando ponés tipo para escribir y sacás para escribir, se te traba todo ahora. Ok, genial. Está bueno que, fíjense que estas preguntas en realidad también el objetivo en general era poder darles una introducción y también para que ustedes empiecen a analizarlo desde otro lugar, ¿sí? No solamente ya como usuarias, sino como desarrolladoras, ¿sí? Porque es la manera en cómo pensamos los programadores y demás cuando estamos desarrollando, diseñando cualquier página o aplicación, ¿sí? Entonces, ver esos pequeños detalles y empezar también a analizar un poco las páginas que usas normalmente, ¿sí? Porque es tu cotidianidad, eh, te acerca un poco más, ¿sí? Y te abre un poco el panorama de lo que es y de lo que ustedes están aprendiendo también acá. Entonces, bueno, vamos a dejar más o menos estas preguntas por acá, ¿sí?
Y vamos a ir un poquito más a... Vamos a darles como una introducción un poquito a este tema que es importante para lo que vamos a ver después. ¿Qué es la interfaz de usuario? Como bien comentaron, sí, es el punto de contacto entre el usuario y un sistema, máquina, equipo, computadora o dispositivo, sí, que comprende todos los elementos que permiten la interacción. Y acá habla más que todo sobre los colores, los botones, la tipografía, la distribución visual que tenemos, sí, dentro de la interfaz. Tenemos diferentes tipos de interfaces, ¿sí? Tenemos interfaz de usuario, interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Que normalmente se lo considera de esta manera. Interfaz de línea de comando, de comandos, que es lo que normalmente se utiliza en la terminal, ¿sí? Y después tenemos interfaz de voz, interfaz natural de usuario, que estas no las vamos a ver tanto. Acá quizás lo que nosotros lleguemos a ver es esta, que puede ser que lo utilicemos con Git al final, y esta probablemente. Después tenemos otro término importante que es experiencia de usuario. Y ahí va un comentario que resalté en el chat, ¿sí? Que son los diseñadores UX, ¿sí? Son como arquitectos de experiencias digitales, ¿sí? Tu tarea es planificar cómo se va a mover y sentir el usuario dentro de una app o una página web. Diseñan experiencias que sean intuitivas, agradables y adaptadas a las necesidades reales de los usuarios, ¿sí? De las personas. Y gracias a sus trabajos, usar tecnología se vuelve algo fácil, útil y hasta divertido, ¿sí? Y hace obviamente que si tiene estas cualidades, una página web justamente es lo que va a hacer que los usuarios sigan volviendo a esa página, ¿sí? Y acá pusimos un pequeño ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con esa diferencia, ¿no? Si una app tiene botones lindos y colores bien elegidos, pero te cuesta encontrar cómo volver al inicio de la página, tiene una muy buena interfaz de usuario, ¿sí? Pero una mala experiencia de usuario. Es por eso que comentábamos, por ejemplo, si hay alguna aplicación que se les hizo difícil interactuar con ella, ¿sí? O si hay algunas cosas que se les hicieron complejas o no les gustaron. Y esto tiene que ver mucho con la experiencia de usuario. Hay todo un análisis detrás que se realiza, ¿sí? Durante el proceso del diseño de cualquier página o aplicación web y tiene que ver justamente con la interfaz de usuario, el diseño de interfaz de usuario y el diseño de experiencia de usuario, que son dos roles que suelen, o son dos áreas que suelen confundirse un poco, pero que cada uno cumple algo bien específico y en determinado punto se conectan porque van de la mano. Sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Es más que todo algo un poco más general, sí. Perfecto. Bueno, les dejé acá un par de páginas, sí, un par de artículos en realidad, sobre todo de Figma. No sé si alguna conoce Figma. Sí, sí. Perfecto. Bueno, genial. Figma es una aplicación en sí que es pionera en lo que es diseño de interfaz, ¿sí? Interfaz de usuario. En la parte de diseño la nombran mucho, sí, y si alguna se quiere ir para el lado de diseño también la van a utilizar en este caso mucho. Y voy a mostrar un ejemplo también de lo que es diseño, sí. Bueno, les dejé dos artículos que desde mi punto de vista son muy interesantes, mucho más para una aplicación que se enfoca en lo que es diseño de interfaz de usuario. Bueno, más que todo para las que quieran profundizar un poquito del tema, la verdad es que lo explican y lo difunden bastante bien. Pero bueno, em, vamos a ir a una parte que, fíjense que nosotros acá estamos aprendiendo lo que es desarrollo web, ¿sí? Pero hicimos hincapié en esta parte porque porque en realidad es importante entender estas dos definiciones y entender también cuál es el rol dentro del desarrollador que cumple el diseño, ¿sí? Por eso va acá el pequeño título de la idea del código, ¿sí? Comprensión básica del diseño para desarrolladores. Si bien el proceso de diseño incluye muchas más etapas, ¿sí?
como la definición de objetivo, análisis del público objetivo, investigación, pruebas de usabilidad, evaluaciones de competencia. Como desarrolladoras, no siempre participamos en todas estas fases, ¿sí? Va a depender mucho de cómo trabajamos, ¿sí? Si somos desarrolladores independientes o si somos desarrolladores que trabajamos dentro de una empresa, van a ver más o menos los matices. Sin embargo, hay una parte del proceso con la que sí vamos a interactuar directamente y que es fundamental entender. La planificación visual de la interfaz, es decir, cómo se piensa y se organiza lo que vamos a convertir en código, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos. Por eso nos vamos a enfocar en estas etapas clave del diseño que tienen que ver con el boceto, wireframe, mockup y prototipo. Estos van a ser quizá con lo que nosotros más vamos a interactuar, ¿sí? Por eso pusimos acá un pequeño enunciado donde dice que en un proyecto real y en un escenario ideal, ¿sí? Como desarrolladores, trabajamos a base de uno de estos entregables, ¿sí? De uno de estos cuatro. En el mejor de los casos, vamos a trabajar con un prototipo o un mockup, y si no, en algo inicial. Entender cada uno de estos, cada uno nos permite interpretar mejor los diseños, organizarnos y crear páginas web más fiables a la experiencia que se busca lograr. Un boceto básicamente es una idea rápida hecha a mano de cómo se verá en pantalla, ¿sí? Un wireframe es una versión más organizada, normalmente en blanco y negro, que muestra la estructura de la página sin detalles visuales, ¿sí? Acá simplemente nos vamos a enfocar en lo que es quizá la estructura o cómo queremos definir o organizar el contenido, ¿sí? La jerarquía del contenido y demás. Mockup es el diseño más avanzado, con colores, tipografía, imágenes, estilos, y es donde ya definimos un poco el contenido que va a tener la página, ¿sí? Qué textos vamos a integrar y demás. El prototipo es un modelo interactivo que simula cómo funcionará el sitio o la app, ¿sí? Sin que esté programado aún. Y voy a mostrarles más o menos cómo se realiza eso, pero un pequeño ejemplo además. Acá les puse unas imágenes, ¿sí? Como para poder entender un poquito. Esto sería un boceto, ¿sí? Normalmente se hace a mano alzada y es más que todo para expresar ideas, porque en realidad las ideas son más rápidas, ¿sí? Y uno simplemente hace anotaciones y trata de plasmar la idea, porque normalmente utilizar directamente una página de diseño a veces cuesta aprenderlos, porque a veces las páginas de diseño son un poco más complicadas y tienen muchas funcionalidades, entonces es mucho más fácil plasmarlo en papel, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, otro donde van plasmando una idea en sí. Después tenemos algo un poco más desarrollado, ¿sí? Que fíjense que acá tenemos un wireframe, que son colores blanco y negro, matices de grises. Fíjense que simplemente son ideas, ¿sí? Bueno, acá va a haber un logo, probablemente no tengamos el logo definido y simplemente ponemos en dónde nos gustaría que esté. El objetivo quizás es más centrado en cómo se va a estructurar el contenido. Y después se va pensando, por ejemplo, y integrando un mockup donde ya se definen colores, tipografías, imágenes, contenido, y ya es algo más a un prototipo lo que viene acá. Acá tenemos un poquito más de ideas, ¿no? Un wireframe es algo mucho más básico. Cómo se parte de la idea al código, en este caso sería. Y vamos viendo las fases. Bueno, esto es importante porque básicamente nosotros vamos a partir de eso, ¿sí? Como desarrolladores, probablemente a nosotros nos entreguen un diseño y nosotros tenemos que interpretarlo y empezar a codificarlo. Por eso es importante entender tanto las definiciones de qué es lo que significa UI y UX y cuáles son los diferentes tipos de entregables o diferentes tipos de diseños o formatos. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo, ¿sí? De uno que hice más o menos hace un par de años y que me parece interesante también mostrarles. A ver si tengo por acá. Bueno, por ejemplo, fíjense que este es un wireframe, ¿sí? Vamos a verlo acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora, chicas? No, profe. Perfecto. Bueno.
Fíjense que acá simplemente estamos definiendo quizás cómo nos gustaría que se vea en desktop, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que acá se va a mostrar un logo, acá vamos a tener quizá un banner, ¿sí? Vamos a tener nuestro buscador, nuestro carrito de compras, un iconito de usuario. Acá quizá queremos mostrar las categorías que va a tener nuestra página, con imágenes. Acá vamos a tener un listado de productos. Este va a ser nuestro footer, cómo se va a estructurar. Quizá no tenemos el contenido, ¿sí? Pero sabemos que en esa sección es donde nos gustaría que esté. Esto es lo que sería más o menos un wireframe. Después fíjense que acá tenemos otro, ¿sí? Otro, y esto es más o menos una manera de cómo nosotros podemos interpretarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos en la parte superior un header, podemos visualizar distintas cosas, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, acá vamos a tener un logo, acá vamos a tener links de navegación. Entonces lo que podemos interpretar es que esto puede ser una etiqueta nav. Dentro tenemos iconos que también son cliqueables, entonces los podemos encapsular dentro de una UL, ¿sí? Acá tenemos otros links de navegación y puedes hacer otra UL también. Después tenemos todo el contenido principal que lo vamos a poner dentro de una etiqueta main. Después tenemos tres secciones, ¿no? Que podemos diferenciar quizá, incluso más, ¿sí? Pero tenemos una sección en donde se muestra toda la información del producto. Entonces lo vamos a dividir en dos secciones. Una, que es el producto principal que se muestra, y otra en donde muestran productos relacionados. Fíjense que esto es una vista de detalle de producto, ¿sí? Después, dentro de esta misma sección, lo que nosotros vamos a ver, que tenemos las imágenes y una descripción del artículo. Fíjense que entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos dividirlo en tres partes. Una imagen principal, o incluso dos, y después las podemos seccionar. Ahí queda un poco más en interpretación de cada uno, ¿sí? Depende del contenido que tenemos como desarrolladores, cómo lo vamos a interpretar. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un contenedor que puede ser un artículo que va a contener la descripción y otro que va a contener las imágenes, ¿no? Dentro de ese artículo vamos a tener otro que va a contener distintas imágenes más chicas y la imagen principal. Después tenemos otro artículo que va a contener el nombre, el precio, uno que va a ser los colores, talles y un botón de comprar. Y así sucesivamente, ¿sí? Dentro de eso nosotros tenemos que aprender también en base a un diseño, como desarrolladores, ver cómo interpretarlo y cómo nosotros vamos a codificarlo y estructurarlo de la mejor manera. Y después tenemos acá un footer, ¿sí? Bueno, después acá sería cómo se vería en mobile y eso es más un mockup, más cercano a un mockup en este caso. Em, Quería mostrarles bueno, este es otro que había trabajado en realidad con en otro curso, ¿sí? Pero quería mostrarles en realidad uno que hice yo, que fue el primero, ¿sí? Quiero ver si lo encuentro. No sé si es este. No. Veamos si es este. Ta, ta, ta. Uy, Y una pregunta, ¿tú sí. podrías, o sea, trabajar, por ejemplo, en el sentido de armar todo esto de la experiencia del usuario y la interfaz y también codificarlo todo, o sea, hacer las dos cosas, o es un montón? O, no sé, te pregunto No, porque, no sé, como estás contando que también hiciste eso y también sabes lo de codificar. no, sí. De hecho, esto, chicas, es una habilidad que les suma mucho más como desarrolladora frontend, ¿sí? De hecho, incluso si ustedes quieren trabajar como desarrolladoras independientes, freelance, muchas veces van a trabajar con clientes que quizás vienen simplemente con una idea de querer desarrollar su página, pero no tienen un diseño o no tienen algo armado. Entonces, desde su punto, también ustedes pueden ofrecer ese servicio, ¿sí? De también plantearles el diseño y el desarrollo. De vuelta, Ok, eso suma perfecto.
Sí, En el sí. caso, por ejemplo, de que trabajen para una empresa, muchas veces ya tienen un sector de diseño y a ustedes los que les presentan a los desarrolladores frontend directamente un mock-up o un prototipo directamente y es mucho más directo, ¿sí? Y esto más que todo es para mostrarles de que dentro del proceso se realiza de esta manera porque también es mucho más eficiente, ¿sí? Trabajar en base a un diseño a que estar desarrollando sin tener algo fijo, ¿sí? Porque simplemente vas a estar en prueba y error y vas a estar, quizás algo no te gusta y vas a estar eliminando, borrando, volviendo al principio y demás. Entonces es mucho más eficiente, optimizado, ganas tiempo y va más que todo. Es así. Bueno, a ver. Bueno, les cuento, este fue el primer diseño que yo hice, ¿sí? Cuando la primera vez que vi lo que es diseño y aprendí a utilizar Figma, que fue hace como unos 3 4 años, ¿sí? Eh, Más o menos, fíjense que esto simplemente es una idea, ¿sí? Vas plasmando un poco cómo es que te gustaría mostrar un sitio, una página, y vas perfeccionando. Fíjense que como vas un poco puliendo las habilidades dentro del desarrollo, ¿sí? Del diseño y también cómo te gustaría. En base que también hay una investigación por detrás, ¿sí? En eso. Pero sobre todo es también para que lo analicen desde ese punto, porque ustedes como desarrolladores también tienen ese plus y de que ustedes mismas pueden aportar desde su lugar o darse cuenta que hay cosas que pueden mejorarse, ¿sí? Dentro de un diseño, por ejemplo. Y bueno, después va más o menos por ahí, y van más o menos. Eh, Perfecto. Ok, entonces vamos a ver, bueno, esto era más que todo una introducción, ¿sí? Que nos parecía importante que ustedes entiendan también, porque nosotros desarrollamos en base a todo esto y van a ser conceptos que ustedes van a escuchar mucho, ¿sí? Vamos a ir directamente entonces, que me queda 15 minutitos. Profe, Ah, preguntita. sí, Entonces no entendí muy bien, tipo, para qué se usa Figma. Figma básicamente es una plataforma que se utiliza para el diseño, diseño de interfaz de usuario, ¿sí? ¿Y cómo copio ese diseño en el visual? Claro, lo que no es como que lo copias, sino que simplemente vos en base a esa idea, a esa imagen, es como Sí. lo que mostré recién. Vamos acá. Tengo que volver. Espérenme un segundo. Creo que era esta. Profe, sería como Canva. Claro, sí, sí. Bueno, banqueme un segundo que lo perdí. Creo que era acá. A ver. No, no era este. Proyecto Figma. A ver si es acá. Esto pasa cuando no pones nombres bien identificables. A ver, si era acá. Ta, ta, ta. Uy, ya lo perdí. A ver si. Yo por lo que entiendo, ¿no? Pues tampoco soy muy ducha en Figma, pero es una guía para que tengas en cuenta los colores, la ubicación, la forma del botón, ¿qué más se puede tener en cuenta? El tipo de letra que vas a utilizar en la página. Es como un boceto de lo que vas a hacer en Visual. Ujú. Una pregunta, profe. Esto yo ya lo sé porque, bueno, la otra clase, bueno, que estuve antes, lo di. ¿Y esto lo vamos a dar más en profundidad o nomás repaso? No, no, esto de hecho no forma parte, ¿sí? Nosotros lo agregamos porque nos pareció importante que lo tengan como concepto, ¿sí? Porque son Ujú, temas que se relacionan mucho con lo que es desarrollo y también porque nosotros interactuamos directamente, ¿sí? Con los ujú, diseños. ok. Como desarrolladora frontend, a lo que nosotros vamos a partir directamente es básicamente de un mockup o de un prototipo. Nos van a presentar eso y nosotros vamos a tener que plasmar esa idea en un código, ¿sí? Y desarrollarlo para que sea funcional después en una página web.
Bueno, después les comparto, chicas, porque no los encuentro bien, para no tomar mucho tiempo, y seguimos y después cualquier cosa se los comparto. ¿Sí? No encuentro en qué parte lo dejé. Perfecto. Entonces, vamos a ir un poquito, sí, a esta parte. Me quedo acá, perfecto. Entonces, adaptabilidad, sí, que fue más o menos lo que me estuvimos hablando y también de lo que van las preguntas que les dejamos, ¿sí? Em, bueno, esto se debe a que el diseño se adapta al tamaño de pantalla de dispositivo, ¿sí? Eso es lo que hace que una página sea adaptable, ¿sí? En lo que es en diseño responsive. Y nosotros podemos visualizarlo tanto en distintos tamaños de dispositivo, mobile, tablet o desktop, en este caso. Para lograr esta adaptación se utilizan media queries, ¿sí? Es algo que vamos a estar viendo ahora, que son consultas que el CSS realiza al navegador para determinar el tamaño de pantalla en el que se está visualizando la página. En función de este tamaño, el CSS aplica propiedades específicas para modificar los elementos según sea necesario. En las siguientes presentaciones exploraremos más a fondo este concepto, ¿sí? Y hablamos sobre el concepto responsive. Sí, Profe, está mostrando las presentaciones porque no las veo. Me no estoy quedo en compartiendo. el... Sí, se ve, es el Figma. Ah, quedó el Uy, perdón. Déjenme un segundo. Gracias por avisar. Acá estamos. Ahí está. Ok. Después tenemos el término responsive o responsivo en español. Se refiere a la capacidad de un sitio web para adaptarse y responder de manera óptima a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, brindando una experiencia de usuario adecuada en cada uno de ellos. ¿Sí? Permite que el contenido y el diseño de un sitio web se ajuste automáticamente para adaptarse a dispositivos móviles, tabletas, pantallas de diferentes resoluciones. Ujú. Perfecto. Bueno, tenemos dos tipos de enfoques, ¿sí? Para poder hacer nuestra página responsiva. Un enfoque o metodología en este caso. Tenemos Text of First, ¿sí? Que piensa el desarrollo para computadoras y luego piensa cómo se va a adaptar a dispositivos más pequeños, ¿sí? Empezamos con un diseño o un desarrollo directamente en versión desktop, pasamos a tablet y después a mobile, como se ve acá en la imagen, ¿sí? Después tenemos otro enfoque que es Mobile First, que piensa el desarrollo para dispositivos pequeños como celular y luego piensa en cómo se va a adaptar en dispositivos más grandes. Empezamos directamente de manera mobile, pasamos a tablet y después a desktop. Estos son los dos enfoques que más se trabajan, ¿sí? Normalmente, o la, la forma que más se utiliza porque es más eficiente o quizás más óptima, es mobile, pero sí están las dos formas, ¿sí? Nosotros dentro de todo vamos a estar trabajando con la forma de mobile first. Después, como comentamos antes, tenemos las media queries, que es la que nos va a permitir justamente hacer esa transición. Las media queries son una técnica de CSS que permiten aplicar estilos diferentes según las características del dispositivo y la pantalla en la que se está visualizando un sitio web. Con las media queries se pueden establecer condiciones y reglas CSS específicas para diferentes tamaños de pantalla. Después tenemos esta sintaxis, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro archivo CSS podemos poner @media y la condición de tamaño de dispositivos. Todo lo que va dentro de estos corchetes, ¿sí? Van a ser los estilos que se van a aplicar en esta condición. Esta regla CSS puede ir escrita en cualquier parte del documento, pero es recomendable siempre que quede al final, ¿sí? Eso es más que todo por buenas prácticas. Eh, y acá tenemos una estructura, ¿sí? Como ejemplo. Declaración de la media query, la condición máxima o mínima. Esto va a depender mucho de qué tipo de metodología o enfoque estemos trabajando. Si trabajamos en mobile first o desktop first. Vamos a utilizar min width o max width en este caso. Y después tenemos medidas estándares, ¿sí? Que son más o menos los tamaños que se definieron tanto para lo que llega a ser dispositivos mobile, tablet o desktop, incluso pantallas más grandes.
Esto es más o menos orientativo, la verdad es que es variante. Se pueden utilizar otros, se suelen utilizar de hecho otros, depende del proyecto. Profe, ¿y tipo qué medidas cómo sabemos qué medidas exactas se pueden usar para que quede bien? O sea, ¿hay alguna ayuda como un programa, una aplicación o algo para saber o eso lo vamos manejando nosotros? No, de hecho hay estándares, ¿sí? Fíjense que estos más o menos también podrían llamarse estándares. Ponele. 768 es más o menos lo que se considera tablet, ¿sí? Y ya lo que es 1028 y más para arriba ya son tamaño de computadora o incluso más ya es tamaños de smart y demás. Pero igualmente es más que todo también a prueba y error, ¿sí? Porque lo vas visualizando y lo vas probando en el momento, mientras vas desarrollando. Fíjense que para eso es que sirven y funcionan tanto em, las herramientas de desarrollador, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a em, ay, se me fue. eh, Apple, por ejemplo. Ay, digamos, esta, ¿no? Esta página. Fíjense que ustedes acá tienen lo que son las herramientas de desarrollador. Y de esta manera ustedes también pueden trabajar. Fíjense que las herramientas de desarrollador lo que a nosotros nos facilita es poder ponerlos en distintos tamaños de dispositivos. Acá, por ejemplo, estamos en mobile, que es 425. Ya Profe, lo eso que no es, sé. ¿no se Estamos está en viendo? el, Uy, estamos en la pantalla del PDF, cuando me explico las perdón, medidas y eso. perdón. Voy a compartir pantalla directamente. Acá, avísenme si se ve. Sí, sí, ahí se Sí, ve. ahora sí. Ahí está. Gracias, disculpen. Bueno, acá, por ejemplo, yo lo que puse fue la página de Apple, ¿sí? Y lo que tenemos son las herramientas de desarrollador, como recién les comenté, ¿sí? Tenemos acá. Y van a ver que en esta parte directamente nos permite justamente ver distintos tamaños, ¿sí? Tenemos acá la versión mobile, que acá se puede poner a 425, pero fíjense que acá ya les dan diferentes opciones. Como por ejemplo, para ser mucho más específico, quieren verlo cómo se ve nuestra página en un iPhone o en un iPad y demás. Pero normalmente mobile es 425, después tenés tablet, que es 768, que es más o menos como se vería, y después tenés lo que es desktop, que ya empieza, o laptop, que es 1024 y después superiores, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, nosotros cuando estamos desarrollando casi siempre interactuamos con esto, ¿sí? Vamos viendo cómo va quedando nuestra página en mobile mientras vamos desarrollando. Después vemos cómo se visualiza en tablet y también vemos cómo se va adaptando en base a los cambios que nosotros vamos haciendo. Perfecto. Vamos entonces acá. Por eso digo que esto es más que todo orientativo porque varía bastante, ¿sí? Incluso ustedes mismos, depende de cómo esté diseñada su página, pueden definir uno en específico que necesiten que se vea de otra manera, ¿sí? Y ahí es libre para que ustedes puedan agregar tranquilamente Profe, cualquier medida. y o Sí. sea, se puede poner dos, por ejemplo, yo tengo en computadora y después quiero agregar la medida de un teléfono y de una tablet. ¿Se puede poner el mismo código? ¿O cómo se pone en el mismo código para que se adapte a los dos tipos de pantalla? Ok, lo vamos a ver en un ratito. Pero sí, básicamente es el mismo código, ¿sí? Es el mismo código, simplemente que las media query justamente nos facilita para poder modificar esas pequeñas cosas que nosotros queremos que se cambien cuando, por ejemplo, la pantalla sea un poco más grande. Pero en sí es el mismo código, solamente que se optimiza porque solamente cambiamos un par de cosas. Eh, con un... Ok, sí. Y bueno, acá, como les comenté antes, si trabajamos por ejemplo, le pones que ocupe el 20%. Ah, genial. Si trabajamos de manera desktop first, normalmente vamos a utilizar Max Width, ¿sí? De esta manera.
Y si trabajamos en Mobile Fields, que es como nosotros normalmente vamos a estar trabajando y que probablemente les mostramos como ejemplo, se va a utilizar min-width, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que como mínimo tenemos que tener 768 píxeles en nuestra pantalla para que ocurran los cambios que vamos a poner dentro de estos corchetes, ¿sí? Si lo transcribimos en palabras para poder expresarlo, ¿no? Esto es lo que quiere decir esto. Ok, entonces, ya aprendimos cómo acomodar los elementos que componen un sitio web, uno al lado del otro, uno al lado de los otros en un tamaño de pantalla de computadora. También aprendimos sobre las media queries, que son los métodos para modificar propiedades del sitio web en diferentes tamaños de pantalla. Ahora nos falta generar la acción de responsive, ¿sí? Es decir, hacer que los elementos cambien su disposición según el tamaño de pantalla. Y acá tenemos un par de ejemplos, ¿sí? Que es más o menos lo que estuvo comentando Sao, ¿sí? Supongamos que tenemos un contenedor con 3 divs en su interior, ¿sí? Para poder cambiar el tamaño de la pantalla debemos hacer clic derecho sobre el sitio web y seleccionar Inspeccionar. Luego, en la opción visualizaremos Visualización Responsive para poder cambiar el tamaño de la pantalla libremente. Ok, ahí lo hace directamente. Y acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo vamos aplicando. Entonces, yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles un segundito y así vamos viendo cómo se realiza el cambio directamente acá. Perfecto. Entonces, acá yo tengo un HTML, ¿sí? Y tengo un archivo de estilos, ¿sí? Se puede ver el... Sí, sí. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Y, ok, déjenme un segundo, que tengo demasiadas pantallas abiertas. Voy a dejarme esto por acá. Y ahí estamos. Así es más fácil. Perfecto. Y lo que voy a hacer es esto. Y vamos a abrir. Mostrar vista previa. A ver si me permite verlo. Ok. Bueno, esto es básicamente lo que tenemos acá en nuestro archivo, ¿sí? Vamos a ir a nuestro CSS y vamos a darle un poquito de estilos así, un poquito rápido. Vamos a darles unos estilos generales en este caso. Yo le voy a poner margin 0 auto a esto, ¿sí? Le voy a poner un padding 0. Esto es más que todo para darle formato y que se aplique a todos los elementos. Un box size sin border box para que no se me desborden los elementos. Y después vamos a decirle, por ejemplo, al body. em, Le vamos a dar un background. eh, por ejemplo. Un color. Le vamos a agregar. ¿Cómo queda acá? No, dejémoslo en blanco, creo. Sí, dejémoslo ahí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a darles un text align center. Sí, queremos que nuestro texto se centre. Después lo que vamos a hacer es, por ejemplo, definir nuestro header y nuestro footer, en este caso. Vamos a decir que queremos que nuestro header y nuestro footer se apliquen ciertos estilos similares, ¿sí? Que es como, por ejemplo, el background. Le vamos a dar, digámosle este, y le vamos a cambiar el color al texto. Sí, le vamos a poner white para que se pueda visualizar. Vamos a darle un padding, ¿sí? Vamos a decirle que queremos que le den 20 píxeles arriba y abajo y 10 píxeles en los costados, en ambos costados, ¿sí? Después tenemos nuestros títulos, ¿sí? Que es, por ejemplo, H1, H2, sí, ¿no? H1 y H2 sería. Tenemos H1 acá, H2 acá y después tenemos las etiquetas P. Perfecto.
Volvemos acá. Tenemos H1, H2. Queremos que tenga un margen. Vamos a... Hoy, permite. ¿Existe alguna forma de dar degradado? Sí. Tenés gradientes y si no, otras cositas más ahí. Para poder cambiarles el coso. Aparte son muy utilizados. Vamos a darle un margen. A ver si aplica algo, cambia algo. 10 píxeles arriba. 0 píxeles. No, esto ya no se ve. Vamos por ahí. A ver qué pasa. Y después tenemos nuestro contenedor, ¿sí? Se llamaba contenedor, ¿no? Tenemos nuestra etiqueta main y tenemos nuestro contenedor y nuestros artículos, ¿sí? Que tienen la clase caja. Y vamos a trabajar directamente en eso, ¿sí? Tenemos uno que es contenedor. Y lo que vamos a decirle es que cada uno va a tener un margen, ¿sí? Vamos a decirle un margen de 20 píxeles, ¿sí? Y 0 de los costados. Y podemos ponerle PX, ejemplo. Y vamos a tener nuestras cajas, ¿sí? Que van a tener un background, salmón, por ejemplo. Perfecto. Van a tener un color de texto que va a ser blanco. Y vamos a agregarles un margen a cada una de nuestras cajitas y vamos a decirle que va a tener 10 píxeles arriba y abajo y que sea automático en los costados, ¿sí? También podemos darle un padding, ¿sí? El padding, recuerden que se aplica adentro, un padding que va a ser de 30 píxeles, ¿sí? Si lo ponemos así, se aplica en los 4 lados, ¿sí? Y vamos a decirle que el width que va a contener va a ser de 80% de su elemento, de su contenedor padre. Si le pusimos automático en el otro lado, significa que el resto de lo que queda de ese 20% se va a acomodar automáticamente. Teniendo en cuenta que nuestro contenedor siempre es en bloque y va a ocupar el 100%, ¿sí? Si no, lo podemos aclarar directamente acá. Width del 100%. Tenemos un width del 80, podemos darle un border radius, ¿sí? De 8 píxeles, por ejemplo. Y se van redondeando. Creo que y más o menos ya estamos. Entonces, tenemos nuestra página y después acá lo que vamos a hacer es aplicar nuestras media queries, ¿sí? Entonces, como comentamos antes, acá vamos a poner @media, ¿sí? Vamos a abrir paréntesis y acá lo que vamos a utilizar, sí, como nosotros estamos utilizando la metodología Mobile First, entonces vamos a poner min width, min, de 8. Width de 768, que es más o menos el aproximado para lo que es tablet, ¿sí? Y lo que vamos a decir acá es, por ejemplo, que queremos que nuestras cajitas, ¿sí? En vez de ocupar el 80%, queremos ahora que ocupen quizás el 40%, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es, nos podemos copiar tranquilamente esto. Fíjense que, como comentamos antes, esto es como medio por herencia, ¿sí? Quiere decir que todos estos estilos se van a heredar, se van a seguir manteniendo. Solamente se van a modificar los que nosotros definamos. En este caso, nosotros lo único que queremos es que se modifique el ancho. Sería el width. Al menos por el momento, ¿no? Queremos, por ejemplo, que ocupe el 40%, ¿no? Entonces vamos a ver que si lo vamos agrandando, no sé si me va a dejar esto. A ver si esto se cambia. Y si no lo pongo ahí, fíjense que, ¿ven el cambio? Fíjense que acá estamos y cuando llegamos, por ejemplo, a los 768 píxeles, ya nuestro div ocupa menos espacio, ¿sí? Quiere decir que tiene otro tamaño. Y ahí ya estamos haciendo lo que es
diseño responsivo, ¿sí? Pero nos gustaría que estén uno al lado del otro, ¿sí? Eso también es importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos decir, por ejemplo, que... Ahí no me gusta cómo está quedando así. Bueno, podemos decirle que como sabemos que los divs son contenedores de tipo bloque, ¿sí? Entonces vamos a cambiar su display. Y vamos a decir que en vez de que sea en block, sea inline, ¿sí? Le ponemos inline block, ¿sí? Guardamos y vamos a ver qué es lo que pasa. Como ahora lo cambiamos, está respetando el tamaño que tiene y pueden posicionarse uno al lado del otro. Profe, ¿y por qué es que ahí en la pantalla de la visualización, cuando se pasa de diferente tamaño a tamaño, cambia bueno, claro, el tamaño de las cajas? Porque nosotros lo estamos definiendo acá. Estamos diciendo que todo este código antes del media query se aplica en dispositivos pequeños, ¿sí? Cuando lleguemos como mínimo a 768 píxeles, queremos que a los contenedores caja le cambies el tamaño definido, que en vez de ocupar un 80%, ocupe un 40%, ¿sí? Y si le cambiamos la disposición, quiere decir que normalmente si el contenedor, ¿sí? o el elemento es del tipo bloque, va a ocupar toda la línea, ¿sí? Sería En este caso lo ponemos inline y va a permitir que otro bloque, si es que entra, ingrese, que es como acá. Ocupa 45, entra el otro y ingresa. Si nosotros quitamos esto, fíjense que no va a subir cuando llega a 768, se va a mantener. Ahí es importante tener claro qué disposición tienen, ¿sí? Los elementos, si son en bloques, si son en línea y demás. Acá también, por ejemplo, nosotros podemos decirle que el font size, por ejemplo, cuando llegue a determinado tamaño sea de 30 píxeles, ¿sí? Y vamos a ver que además de cambiar la disposición, también va a cambiar el tamaño del texto. Y así pueden hacerlo con los demás estilos que apliquen, ¿sí? O que quieran aplicar, por ejemplo, cuando lleguen a determinado. Igual, por ejemplo, si ustedes llegan vamos a agregar otra media query, por ejemplo. Agregamos @media. Y vamos a hacer, por ejemplo, para lo que es desktop. Vamos a poner min width DTH. Y vamos a ponerle que llegue a 1024. 1024 píxeles. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Que queremos ahora, por ejemplo, que en vez de que se puedan poner dos cajitas. Ay, me pasó. Se me fue este. Es inline block. Que en vez de que se muestren dos cajitas, queremos que se muestren tres, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es poner caja, ¿sí? Y le vamos a poner un width que en vez del 20%, por ejemplo, ocupe el 30%. Y que, por ejemplo, vamos a ver acá. A ver si puedo ajustarlos. Fíjense que acá ya podemos ver que mobile, tablet, desktop. Y así pueden ir modificando no solamente contenedores o cajitas, sino simplemente contenido. Por ejemplo, se usa mucho para poder hacer headers y demás, más que todo por cómo se cambia. Y esto también va, por ejemplo, para cualquier estilo que ustedes le apliquen. Pueden decirle, por ejemplo, que la caja, un border radio ya no se aplique. El border ponemos none. Y fíjense que vamos para acá. No, ¿a dónde le aplique la cajita? Border radios tiene directamente. Ah, y acá es algo importante. Tienen que ser específicos es- con lo que ustedes marcaron. Fíjense que yo puse border y es algo mucho más genérico, ¿sí? Entonces no voy a aplicar. Tenemos que aplicarlo de la manera en cómo lo definimos anteriormente para que realmente se aplique. Y ahí vamos a ver. Bueno, no está funcionando. Border radios. Ta, ta, ta.
Si no, le ponemos 0. Y le aplicamos ahí. Y ahí aplicó. Fíjense que ahí ya le quitaron el border. Ok, entonces. Y también, por ejemplo, esta sería una manera, ¿sí? Hay muchas formas de poder hacer esto, de poder acomodar, ¿sí? Pero esto se complejiza mucho más cuando, por ejemplo, tenemos mucho contenido o quizás no sabemos exactamente la cantidad de contenido que vamos a tener, ¿sí? Esto, imagínenlo, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Que pueden ver que tienen un montón de películas o secciones de películas que no se muestran todas, ¿sí? Pero sabemos que hay más en ese carrusel quizás que se pueden ver. Entonces, hay formas, ¿sí? O herramientas que nos da eh, CSS que nos permiten justamente optimizar y que sea mucho más eficiente el pase, ¿sí? De hacer el diseño responsive. Y esas son herramientas que nos van a mostrar Janina, ¿sí? En la próxima parte que nos vamos a ir ahora un ratito en un break, ¿sí? Y más que todo esto era una introducción, ¿sí? A lo que es diseño responsivo y vamos a ir viendo más herramientas que nos ayudan justamente a que sea mucho más eficiente y optimizado. Ahí les dejo de compartir. No sé si tienen alguna pregunta, chicas. Ahí. Si se entendió, si tienen alguna duda. Sí, sí, se entendió. ¿Todo claro? Ah, genial. Qué bueno. Bueno, ¿les parece, chicas, si nos tomamos un break? 10 minutitos volvemos y ya vamos directo con Flexbox, ¿sí? Dale. Ok, chicas, ahí les comparto el link de asistencia, ¿sí? Vamos. Listo. Avísame cualquier cosa, Janina. Sí, sí, no te preocupes. Hola a todas. Hoy vamos a aprender sobre Flexbox, que es una forma práctica de ordenar los elementos en una página web. De una manera más simple es imaginar que tenemos una caja de zapatos grande y dentro de esa caja de zapatos tenemos varias cajitas pequeñas. Y lo que hace Flexbox es como tener un sistema de reglas que hace que esas cajitas se ordenen. En vez de mover una por una, mueves todas. Pasar a la siguiente. Creo que quedó un poco grande la diapositiva. Ahí está bien. Perdón. Sí, sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar en dos roles. Una caja grande, que sería el contenedor, que es la que envuelve las tres cajitas pequeñas que tienen ahí las frutas, y después en varias cajitas pequeñas, que son los elementos. Normalmente voy a ponerlos como ítem en el PDF. Y en el contenedor es quien decide las reglas. Y los ítems van a seguir las reglas del contenedor. O sea, todo lo que cambies en la caja grande afecta automáticamente a las cajitas. La siguiente. Para organizar las cajitas, Flexbox usa dos líneas invisibles. El eje principal,
que es la dirección principal donde van a alinearse las cajitas, que es el main axis, y después está la línea perpendicular, ay, la línea perpendicular que es horizontal y es la segunda línea por la cual ordenamos las cosas. Ok. Em, Normalmente viene, o sea, cuando tenemos varias cosas en un mismo contenedor, normalmente se suele ordenar por defecto, ¿cómo que se dice? O sea, de manera horizontal. Se me fue la palabra row, sería, pero se me fue. Em, bueno, normalmente por defecto Flexbox ponía la cajita en row, de izquierda a derecha. Y si nosotros queremos ordenarlas de otra manera, lo que solemos hacer es cambiarlas a columnas. Tenemos que utilizar en el Flex Direction, tenemos que cambiar de row a column para que esto suceda. Y eso va aplicado en el contenedor mayor y automáticamente todos los ítems se alinean. Siguiente. Ok. Podemos invertir, a ver, normalmente el sentido de la columna, ya sea que estén en fila o que estén en columna, al ponerle la palabra reverse acompañado de lo primero, hace que lo que estaba en el caso de la columna, que el que estaba abajo pase arriba mismo, cambia totalmente, o sea, es como voltear, tener una carta y darla totalmente la vuelta. Para acomodar los ejes en la línea principal, que es la horizontal, también podemos utilizar algo llamado Justify Content, que al ponerle Flex Star, por ejemplo, hace que todas vayan al inicio del contenedor, o sea, se agrupen hacia la izquierda. Si nosotras le pusiéramos Flex End, o sea, final, van a la derecha, todos los ítems dentro del contenedor. Y también las podemos centrar con un center. También podemos espaciar los elementos entre ellos. El space between es para separarlas en espacios iguales desde el primero al último. El space around es para dar un espacio alrededor de cada caja individual, o sea, de cada elemento. Y el space eventing, dame un segundito. No me acuerdo si daba un espacio alrededor. Claro, que es como automático, ¿no? Sí, En general para todos los lados iguales sería, sí, sí, sí. más o menos. Fíjense igualmente, chicas, como con la facilidad que lo podemos hacer directamente aplicándole propiedades al contenedor padre, poder afectar a los elementos hijos. Además, no tendríamos que aplicar márgenes y ir modificándolo, por ejemplo, en cada media query, simplemente con aplicarle una propiedad ya lo hace de manera automática. Eso es por la facilidad y las virtudes que tiene Flexbox, ¿sí? Gracias, Jay. También podemos ajustar los elementos o sea, en la línea, hacer un salto de línea. Si la pantalla es muy pequeña y todos los pequeños ítems no caben, con Flex Wrap podemos decidir, por ejemplo, en el no wrap, que todos los ítems se achiquen para caber. En el wrap, o sea, si solo le pusiéramos wrap, directamente si alguno no entra, va a saltar a otra línea.
Y con el reverse podemos hacer que no solo salte a otra línea, sino que se invierta. ¿Estás, Janina? Ah, perdón, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Es que justo mi bebé se golpeó y está llorando. Por eso pedí un segundito. Em, Otra manera de posicionar en ítem a lo largo del segundo eje, que sería de arriba hacia abajo, sería con el align item. Que en este caso, si ponemos start, en vez de que se vayan todos hacia la izquierda, lo que hace es irse todos hacia arriba. Y si ponemos flex end, se van todos hacia abajo. Con el center las centramos y con el baseline las alineamos por la línea del texto y el stretch hace que se estiren para ocupar todo el contenedor padre. Si creamos varias filas con el wrap o con el align content, podemos organizar estas filas con el flex start, con el flex end y flex center. También tenemos, ay, sí, este es el que había explicado que si hay un flex wrap podemos modificarlas también con el space between, el space around, con el center. También si queremos cambiar el orden de los elementos, podemos utilizar algo llamado order, que se le pone a cada ítem, no a la caja padre, y se ordena de el valor menor al valor mayor. O sea, si el que tiene uno va a estar primero y el que tiene dos va a ir después. ¿Cómo sería eso del menor valor al mayor valor? Que si vos, por ejemplo, querés en este caso sería la frutilla, vaya primero, vos a la frutilla le vas a poner order cero, que es el menor valor. El que tenga el orden uno va a ir a segundo lugar y el que tenga order 2 va a ir al tercer lugar. O sea, es como ordenar numéricamente de menor a mayor, pero cada ítem, en vez de ordenar el contenedor que es la caja padre, ordenas las pequeñas cajitas. Ah, ok, gracias. También existe la propiedad de flex route, que con eso indicamos cuánto espacio va a ocupar cada ítem. Si se pone cero, por defecto no van a tomar espacio extra si sobra del contenedor padre. Si le ponemos uno, todas las cajitas internas van a tomar el espacio que le sobra al contenedor padre en partes iguales. Y si le ponemos dos o tres números, van a tomar más porciones. Si, por ejemplo, sobrara la mitad de la pantalla y una caja tiene el número uno y otra tiene dos, la que tiene dos va a ser el doble de ancha que todas las otras cajas, porque le diste más valor del espacio que sobraba. También tenemos la propiedad de Align Self, que es para mover una sola caja en el eje cruzado. O sea, solo es para si una en específica quieres que esté más abajo o más hacia un costado, le pones la propiedad de Align Self y la mueves ahí a donde quieres. Vas jugando con eso. En este caso la mueve al inicio, o sea, la pone arriba con el Start. Después la centra y en la última imagen la pone hacia abajo en comparación a las otras frutas.
¿Tienen algunas dudas? Sé que es mucho contenido, o sea, muchas palabras de golpe, pero la verdad es que no hay otra manera más que memorizarte la parte inicial, que por ejemplo en la última imagen el Alive Self, y a veces el visual te va tirando las opciones al costado de todas las que tienen, entonces vos vas probando y vas mirando cómo se va moviendo tu cajita y es cuestión de estar probando a prueba y error. Te toma algún tiempo de práctica saber en general en todas las opciones, pero al tener esta capacidad de usar Flexbox es mucho más fácil que estar moviendo cada elemento que vos tengas individualmente. Genial, Yarina. Ahí estamos. Dejo de compartir, sí, perfecto. Eh, bueno, en base más o menos a todo lo que estuvimos viendo y también una pequeña introducción a Flexbox, eh, fíjense que también los nombres y las propiedades son bastante intuitivas, ¿sí? Y lo van a ir agarrando en base a la práctica, pero también trajimos un pequeño desafío, ¿sí? Que le va a estar llevando Teresa, ¿sí? Explicando un poquito más o menos en qué se basa, pero es más que todo para que jueguen y prueben, ¿sí? Le dejo ahí, Teresa. Bueno, buenas noches. Les comparto el desafío de hoy. Bueno, el desafío de hoy es aplicar, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora en el mismo archivo que estuvimos trabajando, aplicar lo que es Media Query y Flexbox. ¿Se animan? ¿Te parece, Tere, hacer primero la práctica de el jueguito de Froggy Sí, sí, para sí, sí. que, para ¿Ese que, grupo eso? Si lo quieren hacer en grupo, lo pueden hacer en grupo. Si lo quieren hacer, empezar a hacerlo individual, ya lo pueden empezar a hacer individual. ujú. Lo ideal igualmente sería, chicas, que traten de hacerlo cada una. Sí, en grupo puede ayudarlas quizás con dudas que tengan, pero traten ustedes mismas de desarrollarlo, ¿sí? En su propia computadora. Profe, me perdí. ¿Qué jueguito? Ah, ok, ahí vamos. Era... Dejo de compartir, así lo muestran. Dale, dale. Sí, sí, ahí vamos. Ahí les compartimos el link y les damos 10 minutos. Sí, yo creo que 10 minutitos. Déjenme un segundito que... No tengas problema, Martina, que no sos la única que no sabe qué va a hacer con su vida. Somos varias, no te preocupes. Y acá está. Esto más que todo para que puedan tener, puedan probar jugando Flexbox, porque realmente es muy importante para lo que es diseño responsive. Y de una se puedan mandar al desafío un poco más con más confianza, ¿sí? Y ya con ideas más o menos de cómo pueden plantearlo. Bueno, voy a compartirlo. Acá está. Es este. No sé si alguna lo realizó, lo conoció en algún momento. Y se llama Flexbox Froggy, ¿sí? Básicamente es un juego en donde ustedes van a estar interactuando con todo este panel que pueden ver acá. Tiene distintos niveles, ¿sí? Y van a ir justamente aprendiendo en base también a lo que les fue contando Janina sobre Flexbox, ¿sí? Acá incluso les dan bastante ayuda, ¿sí? Sobre concepto, de manera conceptual y les dan un par de tips de cómo pueden plantearlo, ¿sí? Vamos a darles unos 10 minutitos, ¿sí? Para que puedan ustedes jugar un ratito con esto y ver más o menos cómo lo van planteando, ¿sí? Interactúen, ahí les paso la página, ¿sí? Un ratito, les damos unos 10 minutitos para que jueguen, vayan avanzando de niveles y vean que realmente es muy interactivo y que pueden aprender de manera mucho más intuitiva y fácil, ¿sí? Flexbox. Ahí tienen.
les dejé la página, tienen 10 minutitos, sí, y ahí. Por las dudas les comparto en el chat y en el WhatsApp la actividad, el desafío, ¿sí? Chicas, ¿cómo van con el juego? Bueno, Profe, ¿cómo funciona el Space Between? El Space Between acomoda todos los elementos o todas las cajitas en todo el espacio que tienen, ¿sí? En el 100%. Ok, ¿y cómo se escribe Between? Porque creo que no me lo está tomando por eso. Los Eh, espacios queden iguales entre todos los ítems, o sea, sí, todo dentro. B-E-T-W-E-E-N. Ahí está. Ahí te lo están señalando en la pantalla. Lo escribí bien, pero me sigue sin tomar. Se puso Space Between dos puntos y quisimos poner un porcentaje no, en píxeles. Ahora voy a poner round. A ver, ¿podés compartirlo? No, estamos, estamos complicados para compartir, Ah, profe. bien, bien. Profe, quise poner, soy Priscila, no, aclaro, Space Around, porque lo había puesto primero en Between en el nivel 2, ¿no? Y tampoco me funciona, entonces me quedé con la duda
porque no pondría center, porque no está todo centrado y no me, creo que me lo pone en el medio, y como que esa no es la solución. Entonces por eso probamos poniendo el between con un porcentaje. A ver. Sí, sí, eso es lo que se ve. Ah, hay que. ¿Probaron con poner el Justified Content, como está poniendo acá la compañera? Antes del Space Between y el Space Around. Ahí estamos probando. A ver. Fíjense que al principio les comenta más o menos cuál es la propiedad y después tenés las opciones o valores que puedes darle a esa propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, en el nivel 2, tenemos que acomodar nuestras ranitas al centro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un display flex y vamos a utilizar la propiedad justify content. Content. Y lo que vamos a darle es un valor de center para poder alinearlos en el centro, ¿sí? Center. Punto y coma, y vamos a ver cómo se acomodan, ¿sí? Fíjense que incluso ustedes pueden ir probando. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que hace FlexEnt. Y los manda. ¿Qué es lo que hace Space Between, por ejemplo? Ahí está, ahí está. Pudimos pasar de nivel. Gracias. Perfecto. Vamos a Center y vamos al siguiente nivel. Y así van acomodando y probando las distintas propiedades que tienen Flexbox. ¿Cómo vienen? Bien, ya estoy haciendo el nivel 11. Bien. Ahí, por si las dudas, les comparto esta cosita. Por si quieren y les ayuda tal vez. Perfecto. Vamos a parar un ratito entonces y vamos a volver a presentar el desafío para ver si tienen dudas, ¿sí? De, por ejemplo, cómo interpretarlo en todo caso o cómo lo interpretarían
Así las podemos resolver como dudas iniciales. Voy bueno, voy a darle primero un pantallazo, ¿sí? De lo que les había comentado antes, sí, que es esto, que es básicamente en base a un diseño, nosotras como desarrolladores, saber interpretarlo, ¿sí? Por ejemplo, saber que en la parte superior normalmente tenemos un header, ¿sí? Y cómo podemos seccionarlo nosotros, ¿sí? Para poder armar la estructura. Podemos tener un app, podemos tener una UL, dentro podemos tener nuestro contenido principal, podemos tener secciones, ¿sí? Comenzar simplemente con visualizar el diseño. Nosotros ya podemos interpretar, por ejemplo, bueno, esto puede ser una sección, esto puede ser un artículo, puedo ponerlo en otro contenedor. Y ahí ustedes más o menos ya van a ir planificando cómo pueden pasar ese diseño a código. Em, Ahí dejo de compartir y ¿querés compartir nuevamente, Teresa, el desafío? Así si ellas tienen dudas o más o menos que nos vayan comentando simplemente visualizando el desafío, cómo pueden plantearlo. Bien, ahí lo ven, chicas. Sí, profe. Bien. El desafío es sobre lo que estuvimos viendo hoy, que sería Media Query y Flexbox, que sería aplicar lo que vieron de Media Query y lo que están practicando ahora de Flexbox para hacer lo que estuvimos trabajando en las últimas clases, los últimos desafíos, para que sea un dispositivo móvil, para que se pueda adaptar a un dispositivo móvil. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Se animarán a hacerlo? Yo Ahí te viene tengo la una pregunta duda. del millón. Yo tengo una duda. Sí, decir. ¿A qué hora termina la clase? En breve, 5 minutitos, ¿sí? Nos gustaría quizás, Es tarea, ¿no? esto, sí, sí, es un desafío para que ustedes puedan practicar antes de la próxima clase y aplicar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Me Igual gustaría el escucharlas, desafío sí, de la semana, no es que lo tengan que hacer ya. claro. Ujú. Me gustaría si alguien se anima quizá a plantear cómo estructuraría esto, ¿sí? ¿Qué secciones pueden ver dentro del desafío? Ahí estamos. ¿Se anima alguien? A ver, Profe, no entendí a qué se refiere con claro, por cómo lo ejemplo, como recién mostré, ¿sí? Es en base a un diseño, tener una idea visual de cómo podrían estructurarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pueden visualizar ustedes? Tenemos un contenido principal. ¿Cuál sería el contenido principal? ¿Cómo se puede dividir o seccionar el contenido principal para poder mostrarlo? Eh, ay, Compartí vos, después decir, volvés a explicar. no lo tengo, Ajá, bueno, perdón, no, no está bien. no lo descargué. A ver, a ver. Yo tengo un Figma si quieren que lo muestre yo. Dale, sí, 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 sí tenés. Genial. Pero más que todo es eso, sí, chicas, de que en base al diseño que ustedes tienen, ya empiecen a plantear, por ejemplo, bueno, esto va a ser el contenido principal, esto es el header, tenemos un menú de navegación, con qué etiqueta lo podrían contener, ¿sí? Es más que todo eso. No sé si tenían alguna consulta que les haya quedado, chicas. Pregunta, si pueden pasar el PDF o diapositivas al WhatsApp, así después Eso, por veo favor. el tema de los píxeles, de cuándo era para celu y cuándo tablet.
Dale, sí, sí. Ahí en un ratito después se los pasamos. No sé si ven Listo, mi gracias. pantalla ahí. Sí, sí, se ve. Ay, qué Bueno, lindo. acá, yo vivo en Castro Barros, provincia de La Rioja, lo que sería la costa riojana, entonces hice una vista para escritorio, como pueden ver acá, a ver si lo puedo mover, con diferentes cosas, atractivos turísticos y todo. Sería la parte de arriba, con los colores que elegí. No sé si ahí lo ven. Lo puedo agrandar. Se puede agrandar, cachito. Ahí lo puedo agrandar. Ahora tengo que ver cómo lo muevo. ¿Cómo lo muevo con esta? Acá está. Acá lo pueden ver. Sería la de arriba es la vista para PC. Y la de abajo sería la vista para celulares o tablets, ¿sí? Sería lo mismo que está arriba, pero ubicados de diferentes formas, si lo pueden llegar a ver. Fíjense que acá lo que pueden visitar, acá abajo, está ubicado desde otra forma, para que Perfecto. ¿Estás, Teresa? Se te fue un sí, ratito. sí, no, sí, estoy, Ah. creo que estoy. ¿Se No, me entendió hasta ahí encantó. las diferencias? Fíjense que es lo mismo, pero adaptado a diferentes vistas, a diferentes dispositivos, mejor dicho. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Estamos? Perfecto, chicas. Bueno, a ver, me gustaría. Ay, tengo la cámara perdón, yo no me doy cuenta. ¿Viste? Bueno, nos gustaría sacar una fotito, sí, de vuelta, si pueden prender las cámaras, las que tengan, sí. Así nos sacamos una foto para poder pasar la organización en sí, sí, y también para poder tenerla nosotros de recuerdo, sí. Gracias, Janina. Ahí estamos. Muchas gracias. Vamos, entonces. Gracias, Fabiana. Perfecto. Y así va. Genial. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Hola, Sao. Hola, Pri. Perfecto. Bueno, chicas, oigan, no hay problema. Ta- Igual vamos a tratar de sacar una fotito así también para que nos quede para todas de recuerdo, ¿sí? Cada tanto que podamos dentro de las clases, ¿sí? Voy a contar hasta 3, ¿sí? A ver si alguien más se suma. Ahí está. Hola, Fredche. Perfecto. Voy a contar hasta 3 y así ya saco la fotito, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Estamos? Perfecto. Muchas gracias, chicas. Y después también los compartimos igual por el grupo, ¿sí? Em, bueno, ¿qué les pareció las clases, chicas? Si les gustó, siempre es bien recibido el feedback, ¿sí, chicas? Y ya estamos concluyendo. As- Ahí está. Perfecto. ¿Les gustó la clase? ¿Les pareció dinámico el contenido en sí también? Me gustaron las que no entendí. Ah, genial, qué bueno. Qué bueno, chicas. Bueno, qué bueno que les haya gustado la clase. Sí. Bueno, de vuelta, tienen el desafío, sí. Recuerden, como les comentamos antes, la práctica es el maestro, sí. Esto es practicar, error y demás, sí. No sé si las chicas quieren comentar algo más, Teresa o Janina. No, solamente decirles buenas noches y que estamos a disposición en el WhatsApp por si tienen dudas del desafío. Y no, que tengan buena fin de semana, iba a decir, buena semana. Bien. Ay, Chao, chao. de mi parte tampoco hay mucho que agregar. Les voy a pasar
PPT que usé para explicar lo de Flexbox, sé que fue breve, pero no hay mucho que decir. La verdad es más que nada practicar y practicar. Ir mirando cómo se escribe y lo pones en práctica y así se te va a ir quedando. Perfecto. Bueno, chicas, no sé, estamos viendo entonces, ¿sí? Cerramos, concluimos la clase de hoy. Chao, chao. Chao, Gracias, Bueno, nos vemos. chao. Profe, una cosa antes de que se vaya. No sé